las cosas, podemos empezar a hablar de su clasificación. Y la primera clasificación a la cual nos vamos a referir, clasificación por supuesto, como todo en nuestra materia de origen romano, es aquella que divide las cosas en corpóreas e incorpóreas, ¿no? Entonces, digo yo en esta diapositiva que es necesario dividir a la cosa como un objeto definido en el espacio de la relación jurídica que la liga a un sujeto determinado. Esta relación jurídica se llama derecho. Y digo yo en la diapositiva que, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre una finca es distinto de la finca en sí mismo. Demos otro ejemplo. Definamos en primer lugar un objeto en el espacio. Digamos, este vaso de agua. Este vaso de agua, su existencia dentro de nuestra realidad temporal y espacial está definida y es una cosa, ¿no es cierto? Es una cosa. Es diferente la existencia misma de este vaso de agua, el vaso de agua como cosa corpórea, del derecho de propiedad que alguien tiene sobre este vaso. En este caso, la Universidad Técnica Particular de Loja tiene derecho de propiedad sobre este vaso. Entonces, es diferente el vaso en sí, la cosa en sí, del derecho de propiedad que alguien tiene sobre él. Es diferente esta corbata del derecho de propiedad que yo tengo sobre ella. La corbata en sí es una cosa corpórea y el derecho que sobre ella recae es una cosa incorpórea, ¿no? Muy sencilla esta división de las cosas en corpóreas e incorpóreas. Cosas corpóreas son las que tienen existencia real, las que se pueden tocar, palpar, oler, gustar. Y cosas incorpóreas son aquellos derechos, aquellos simples derechos que sobre esas cosas que tienen verdadera existencia recaen, ¿no? Por ejemplo, la propiedad. Por ejemplo, el usufructo. Por ejemplo, las servidumbres. Podemos considerarlas cosas incorpóreas. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Quiero que simplemente que quede claro esta primera división. Cosas corpóreas, las que tienen un cuerpo, que se pueden tocar, percibir, oler, gustar. Cosas incorpóreas, las que solo existen en nuestra mente como relaciones jurídicas que reúnen a sujeto y objeto, o que unen a sujeto y objeto. Espero que esté quedando esto claro. Y lo que decía antes, ¿no? Se aclara en esta diapositiva. Es decir, que los romanos, basándose en esta diferencia entre las cosas que tienen existencia y los derechos que sobre ellos recaen, llamaron cosas corpóreas a las que se pueden tocar, a las que existen en nuestra realidad, y cosas incorpóreas a los derechos que sobre ellas recaen. Creo que con esto queda más que aclarado el asunto y esta primera división de cosas en corpóreas e incorpóreas, que debemos tener en mente para lo que sigue, ¿no? Una segunda clasificación de las cosas, en divisibles e indivisibles, ¿no? Y digo yo en esta diapositiva que esta clasificación se relaciona directamente con la posibilidad de dividir una cosa sin que deje de ser tal, sin que pierda su esencia. En tal virtud hay cosas que se pueden dividir y hay cosas que no se pueden dividir. Me dirán ustedes, todo se puede dividir. Sí, pero si dividimos algunas cosas, pierden su esencia o pierden su existencia. Por ejemplo, y el ejemplo está puesto ahí en la diapositiva, ¿no es cierto? Una tonelada de cereal, una tonelada de arroz, es divisible. Podemos dividirla en quintales, podemos dividirla en arrobas, podemos dividirla en libras. Es esencialmente divisible. Una libra de arroz tiene exactamente la misma sustancia que una tonelada de arroz. No se ha perdido la esencia de la cosa, se ha preservado la esencia de la cosa, ¿no es cierto? Como dice la diapositiva, aunque se divida entre varios sujetos en divisiones mínimas, la esencia de la cosa se preserva, no desaparece. Mientras que, pongamos por caso que entre varios individuos debiéramos partirnos un asno vivo, ¿no? Si es que partimos un asno, obviamente va a morir. Y los pedazos obtenidos, los trozos de asno que obtengamos, ya no son un asno en sí, serán simplemente carne de asno, ¿no? La esencia de la cosa ha desaparecido con la división. En tal virtud, los semovientes, el asno en este caso, no son cosas divisibles. Como dice la primera diapositiva con claridad, en el primer caso nos encontramos frente a una cosa divisible y en el segundo caso frente a una cosa indivisible.
Muy fácil esta clasificación, creo que no merita mayor explicación, ¿no es cierto? Tal vez sí un breve resumen. Cosas divisibles, aquellas que se pueden dividir sin que su esencia se pierda. Cosas indivisibles, aquellas que, si se dividen, su esencia se pierde. Ejemplo de cosa divisible, los cereales, el arroz, cosas que se pueden dividir entre varias personas sin que dejen de ser tales. Ejemplo de cosas indivisibles, los semovientes, los animales. No se pueden dividir porque pierden su esencia, dejen de existir, ¿no? Y pierden inclusive en gran parte su utilidad.